como les digo, al contenido de la sentencia y de las actas, para efecto de contestar a la pregunta que se me ha formulado. En esta comisión han venido varios jueces superiores, jueces supremos, igual fiscales superiores y supremos. Y hay algunas concepciones diferentes en torno a un solo punto. Entonces queríamos saber cuál es la concepción que usted maneja, para que nos diga desde cuándo debe ser considerado una persona como testigo. A ver, técnicamente un testigo es una persona natural que puede dar cuenta con los sentidos, ¿no? El sentido de la vista, del oído, básicamente de la vista, de dar cuenta de un hecho sucedido en determinadas circunstancias. Ese es el concepto amplio de lo que es un testigo. En teoría procesal, puede decirse que un testigo, técnicamente hablando, en el nuevo sistema, sería aquella persona que tiene la posibilidad de ser llamada, digamos, al proceso penal para efecto de dar cuenta en juicio oral de ese hecho que conoce directa o indirectamente, como testigo directo o como testigo referencial. ¿Y por qué se dice que desde esta perspectiva ese testigo solamente tiene esa calidad cuando es incorporado a juicio? Porque se dice esa persona que tiene la posibilidad de dar cuenta de ese hecho, lo que va a hacer cuando declara testimonialmente en juicio es formar, digamos, lo que se denomina o dar cuenta de lo que es el objeto del proceso, es decir, es un órgano de prueba. Antes de ser llamado a juicio, esa persona, desde esta perspectiva, no tendría la calidad de testigo, sino sería una especie de fuente de prueba. Esto es, puede ser convocado por el fiscal para efecto de que a través de una declaración le sirva al fiscal para realizar sus actos de investigación, pero no es fuente de prueba. Lo que yo considero, por lo menos con el viejo modelo procesal penal que todavía está vigente en Lima, era que esa persona que tiene o que tendría conocimiento de un hecho puede tener la calidad de testigo en el sentido amplio, incluso desde el momento en que se está realizando, digamos, una investigación criminal, es decir, después de que se tiene conocimiento de lo que se denomina la noticia criminal, la posible perpetración de un ilícito penal. Desde esta perspectiva amplia, por lo tanto, no es solamente testigo aquel que es, digamos, convocado al juicio oral, sino aquella persona que en general está en la posibilidad de dar cuenta de la comisión de un hecho punible, o de un aspecto, ¿no?, vinculado a un hecho punible. Lo que usted no manifiesta, esos fundamentos doctrinarios y esa jurisprudencia sobre lo que nos acaba de señalar, ¿hay fundamentos doctrinarios sobre lo que usted no manifiesta? No, de hecho que sí lo hay, pero digamos en una concepción mucho más fina, se hace la diferencia entre lo que es fuente de prueba y lo que es órgano de prueba. ¿Por qué? Porque en el nuevo modelo procesal penal, los actos que realiza un fiscal son actos de investigación. Son actos de investigación que pueden servir al fiscal para, por ejemplo, pedir una medida cautelar, como una prisión preventiva, ¿no?,
en el lenguaje del nuevo sistema procesal penal, o le pueden servir al fiscal, por ejemplo, la declaración de una persona, de la declaración incriminatoria de una persona para acusar. Pero ello no es suficiente, en el nuevo sistema procesal penal, esa declaración no es suficiente para sustentar una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva procesal, doctrinaria procesal, se dice, solo puede convertirse en prueba para efecto de emitir una sentencia condenatoria si es que ese dicho de esa persona, ese dicho incriminatorio de esa persona es incorporado es incorporado al juicio. ¿Por qué? Y esa declaración es brindada ante un juez o ante un colegiado. ¿Por qué? Porque esa declaración está sujeta a una serie de garantías o de principios que hacen que esa declaración sea una declaración que tenga la fuerza suficiente como para poder sustentar una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque es una declaración que se hace bajo los principios de publicidad, es decir, los juicios orales son públicos, bajo el principio de inmediación, porque es el juez quien valora o evalúa el dicho del testigo y la credibilidad del testigo, porque además se realiza bajo el principio de contradicción, es decir, las partes pueden, digamos, discutir o debatir jurídicamente respecto a lo que ha declarado dicha persona y bajo el principio de igualdad de armas. Entonces, todas estas garantías hacen que esa declaración que tiene, digamos, una función en el ámbito de la investigación preparatoria pueda convertirse en prueba, pero siempre y cuando se realice bajo dichas garantías. Congresista Zacarías Lapa me pide una interrupción. Adelante, congresista. Gracias, presidente. Saludar a los colegas y asimismo al magistrado invitado. Perfectamente, nosotros, particularmente yo le escucho. Hoy en día tenemos dos modelos. Usted lo ha explicado, ¿no? Con el Código Procesal Penal y el modelo antiguo que es, ¿no? Con que se viene trabajando todavía acá en Lima en Código de Procedimientos Penales. Pero en este caso específico, señala de que en la etapa de investigación preliminar, ¿no? Antes conocíamos que podía ser el instructor, en este caso la policía, y no bajo la dirección o bajo el control del fiscal hacían el atestado penal, ¿no? Entonces, o atestado policial, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle para que nos ilustre, y usted ha sido parte también de esta sentencia, y usted lo ha señalado en la primera exposición que he escuchado perfectamente. La norma señalaba de que un testigo es una persona que haya observado, ¿no? Haya presenciado una escena, ¿no? Y para que tenga validez, ese testigo sea garantizado la declaración en presencia del representante del Ministerio Público y ya tenía ya un valor de credibilidad, y oportunamente en órgano jurisdiccional se puede tomar ese testigo como prueba. Entonces, y en este caso específicamente, el testigo que ha declarado en esta materia ha sido en presencia del Ministerio Público, ¿no? Y por la autoridad competente, y luego, ¿no? Ha llegado a retractarse, ¿no? Sí. ¿Qué opinión merece eso? ¿No? Como le ha señalado el presidente en la pregunta anterior y nos ha explicado, ¿no? Entonces, para que quede claro, es necesario que en este caso que nos convoca para determinar, ¿no? Con respecto a este testigo,
¿ha sido válido o no ha sido válido? ¿Por qué motivo se ha retractado? Esa es la pregunta. Nosotros, con el modelo antiguo, es lo que este caso se ha llevado, no es con el Código Procesal Penal. Nada más, presidente. Para que nos responda, doctor Aldo Figueroa. Bien, señor presidente. Bien, independientemente de cuál sea el modelo, más que modelo, el sistema procesal penal, yo explico mi posición en el siguiente sentido. Podemos aún estar en Lima bajo digamos, por decirlo de alguna manera, el viejo sistema procesal penal, pero los principios que son de carácter constitucional se aplican tanto a un modelo como a un sistema como a otro. Esto es, el principio vinculado a lo que es el debido proceso, que tiene tesitura constitucional, se aplica para la interpretación de las disposiciones legales del Código de Procedimientos Penales o del Código Procesal Penal, lo que significa que está bien que la declaración brindada por, digamos, una persona a nivel de investigación preliminar bajo el viejo sistema procesal penal puede ser considerada como, digamos, que tenga valor, pero no tenga valor necesariamente de carácter probatorio. Es decir, puede tener un valor referencial, y precisamente dentro de este, digamos, contexto normativo al que estoy aludiendo, se genera el Acuerdo Plenario 2-2005, en el que se establece los parámetros que deben seguir los jueces para valorar, digamos, la prueba, sobre todo en los casos en donde, digamos, se realiza lo que se denomina la prueba por indicios. Y dentro de los alcances del acuerdo plenario al que estoy aludiendo, se dice: la valoración que hagan los jueces para formar convicción de responsabilidad a través de una sentencia condenatoria tiene que hacerse de manera integral. Esto es, tiene que considerarse los dichos formulados por el Ministerio Público, los dichos formulados, por la persona que puede dar cuenta de un hecho, brindados ante el Ministerio Público, pero igualmente contrastarlos con los dichos o con el dicho de la misma persona ante los jueces. Y los jueces hacen una evaluación integral de esos dichos. No es que aisladamente deba considerarse, digamos, como de mayor peso lo que la persona ha declarado a nivel de, digamos, de la investigación preliminar, sino que tiene que ser comparado, contrastado y valorado integralmente además con los otros medios probatorios actuados en juicio. Congresista Moisés Guillapianto pide una interrupción. Adelante, congresista. Gracias, presidente. Damos la bienvenida al congresista Jorge del Castillo. Gracias, presidente, y saludando a los colegas y también al señor Aldo Figueroa. Mi preocupación es un poco más humana de repente. Nos habla la parte técnica, profesional, cómo se comportan los jueces en el término judicial. Si yo tengo una persona que ha declarado, una persona humilde, con escasos recursos de estudios, con una persona que de repente no tiene conceptos claros, en la cual en su inocencia y en su fortaleza de su verdad declara una situación que es su verdad, y al poco tiempo cambia y dice que esto ya no es verdad. Es tan fácil para un juez o para los que hacen justicia de ver qué hay detrás de eso, o cuando hay intereses de prensa o intereses que están por encima de esto, de favorecer indirecta o directamente a una persona que le favorece esa decisión, no hay conceptos en la cual respaldan que un señor cambia de opinión a cambio de qué,
y no hay una especialidad, no sé si psicológica, científica, para poder saber una verdad más lógica, porque eso de cambiar por cambiar no tiene respuesta desde el punto de vista que usted trata de armar todas sus respuestas de una forma más dedicada a las leyes. Gracias, presidente. Bien, mire, la valoración que se hace de la declaración de un testigo se hace en función de una serie de criterios que están sustentados en lo que es inmediación y se hacen además en función de otros medios probatorios que igualmente son incorporados al juicio. Y yo lo que deseo aclarar aquí es cierto, los jueces tenemos casos simples o tenemos que ver casos o juzgar casos complejos. Y muchas veces los casos complejos son casos que además se realizan bajo, condiciones especiales de expectativas de parte de la opinión pública. Pero los jueces, cuando valoramos los medios probatorios que se producen en juicio, lo hacemos bajo el principio de legalidad y de independencia y ciertamente de imparcialidad, y por lo tanto somos ajenos, a las valoraciones legítimas que pueden hacer los medios de comunicación o la opinión pública en general respecto a lo que se está actuando en juicio. Y hablamos y resolvemos a través de nuestras decisiones, que son objeto de control por parte del superior jerárquico a través de la vía recursal pertinente. Por eso es que yo vuelvo a señalar, con todo respeto, que lo que hayamos valorado en el caso que nos convoca o que me convoca está plasmado en la sentencia, que a su vez fue objeto de control por la Corte Suprema, y por lo tanto me remito al contenido de esta decisión que ha sido Presidente, Sí, adelante, congresista Zacarias. Presidente, a través de vuestro despacho, a nuestro invitado, hacerle una pregunta más para que nos aclare, que quede claro. Si un testigo presta una declaración en etapa preliminar o en etapa de investigación, antes señalábamos, presencia de un fiscal, y las funciones del fiscal es que garantiza la legalidad, ¿no?, y defensor de la sociedad. Dice así la ley orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado. Esa prueba, posteriormente, si el testigo dice, oye, ¿sabe qué cosa? Esa declaración que he hecho está mal. ¿Qué explicación se merece ese hecho, ese acto que pasa? En este caso es lo que ha pasado eso, ¿no? ¿Cómo se evalúa eso? Yo lo he escuchado, lógicamente, para emitir una sentencia tiene que corroborarse con otras pruebas, indicios, contraindicios, ahí, como decía el colega Moisés, ¿no?, en técnica jurídica hay muchas cosas, pero lo que queremos es explicar qué pasaría en ese caso, ¿no? Entonces, ¿dónde está la función del Ministerio Público, no? Eso queríamos que nos explique. Gracias, congresista. Para que responda, doctor Aldo Piero. Señor presidente, reitero, incluso en el viejo sistema procesal penal, el dicho que presta una persona a nivel de investigación preliminar ante el representante del Ministerio Público no es prueba,
ciertamente tiene un valor que tiene que ser contrastado con otras evidencias o medios probatorios actuados en juicio. En el caso que señala el señor congresista, el señor presidente, de manera general, ese dicho de esa persona prestada ante o concretada ante el representante del Ministerio Público está sujeto a las reglas de valoración que han sido establecidas en este acuerdo plenario, el 2/2005. Esto es, este dicho tiene que ser, tener lo que se denomina incredibilidad subjetiva, tiene que ser persistente, uniforme, coherente, y tiene que además ser verosímil. Y la verosimilitud, a su vez, tiene que ser corroborada a través de otros indicios que son, digamos, incorporados a lo largo del proceso. Dentro de ese contexto es que tiene que ser evaluado un dicho, en este caso, de una persona como órgano de prueba. Para que nos diga, si una persona declara, ya sea en sede policial o en sede fiscal, como testigo, pero faltando a la verdad, motivado en un beneficio económico, incurre un delito, ¿y qué delito se configuraría? En general, una persona que declara faltando a la verdad, ¿no? Comete un delito contra la función jurisdiccional, que se denomina el delito de falso testimonio. Pero ciertamente tiene que realizarse dicha, digamos, declaración ante una autoridad, ¿no?, judicial, para efecto de que se configure dicha conducta. Con fecha 26 de abril de 2017, se difundieron a través de la prensa transcripciones de audios derivados de interceptaciones legales que dan cuenta de la existencia y el pago al testigo Jorge Ávila Rivera en pleno desarrollo del proceso de cohecho activo específico. Al respecto le preguntamos, ¿es posible que a partir de este nuevo hecho reabrir dicho proceso penal? A ver, en nuestro sistema procesal penal solo existe lo que se denomina la acción de revisión de sentencias condenatorias. Nuestro sistema procesal penal no tiene o no contempla la posibilidad, como existe en Alemania, de lo que se denomina la revisión de sentencias absolutorias. ¿Algún jurista? Sí, Jorge. Sí. Sí. Buenos días, señor. Buenos días. La pregunta era sobre nuevos hechos, ¿no es cierto? Si surgen nuevos hechos, doctor. Le digo porque en algún otro testimonio de magistrados como usted han aseverado la posibilidad, ¿no?, de reabrir el proceso ante nuevos hechos. Es, yo que sé, en el mismo contexto, de repente una muerte no fue considerada en un momento determinado, o delitos de otro tipo. El otro día yo conversaba que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, si bien habían sido absueltos los violadores de derechos humanos, pero les reabrieron el proceso a los jerarcas de la dictadura de Argentina por la desaparición de los niños, que no había sido considerado. Entonces, estos son los elementos dentro del contexto, porque yo comprendo que se puede presentar, y va a ser el argumento central de defensa, ¿no? O sea, esto es cosa juzgada, no hay nada que hacer. Pero, como usted sabe, por ejemplo, ¿cuáles son los nuevos hechos? La compra de testigos. Es un nuevo hecho. Eso no se sabía. Y estaba más que probado, ¿no? Y testimonios de los mismos colaboradores, gente del ejército que funcionó ahí, y que han dado testimonios desgarradores, realmente. Ejemplo, descuartizan al muerto y lo tiran al río, ¿no? Entonces, la pregunta del presidente,
poco va orientada en eso, si usted me permite, presidente, para un poco ampliar la pregunta, ¿no? O sea, ante estas circunstancias nuevas, distintas, ¿no?, que no están necesariamente en los mismos fundamentos del fallo absolutorio, que habría esta reapertura, en fin, como se llame, ¿no?, o revisión. Para que nos responda, doctor Aldo Figueroa. Sí, señor presidente, efectivamente, si se tratase de nuevos hechos, no estamos hablando de lo que fue objeto del proceso de una sentencia, digamos, absolutoria ya emitida. Si se tratase de nuevos hechos, está claro que definitivamente en ese caso no hay una decisión con autoridad de cosas juzgadas, sino tendría que ser objeto de investigación y de eventual, digamos, pronunciamiento por parte del Poder Judicial. ¿Cómo está? Una última pregunta. A Jorge Ávila Rivera se le atribuyó haber recibido la suma de $4.000 para retractarse de su denuncia en sede fiscal. Al margen de si se probó o no que recibió dicha suma de dinero, le preguntamos, ¿Jorge Ávila Rivera tenía la condición de testigo en los términos previstos en el artículo 398 del Código Penal que regula el delito de cohecho activo específico? Me remito a lo que ya fue objeto de, digamos, de decisión y plasmado en la sentencia. En la sentencia se consideró que efectivamente dicha persona sí tenía la calidad de testigo. Sí, adelante, congresista. Una pregunta. En el caso de los nuevos hechos, a través de la presidencia, doctor Figueroa, ¿cómo sería la mecánica? Usted, como el último instructor del proceso, puede, ante los nuevos hechos, correr traslado al Ministerio Público a formalizar la denuncia, de oficio lo puede hacer, o hay que esperar que el Ministerio Público actúe. ¿Cómo sería el procedimiento? A que responda, doctor Figueroa. Señor presidente, yo entiendo que el supuesto sería el siguiente, es decir, si nosotros, como jueces que integramos un colegiado, estamos conociendo, digamos, de un proceso penal, y en el transcurso del juicio oral conocemos, digamos, de la posibilidad de que se haya cometido un hecho punible distinto al que es objeto del proceso, lo que de acuerdo o lo que está establecido en la norma procesal penal es que nosotros sí, de oficio, podemos, digamos, disponer, remitir copias o sacar copias de lo pertinente para efecto de remitirlo al Ministerio Público y que sea el Ministerio Público, como titular de la acción penal, el que proceda a calificar si es que efectivamente estamos ante una noticia criminal o no e inicie la investigación de acuerdo a sus atribuciones legales. En consecuencia, si por ejemplo su despacho recibiera el informe final de esta comisión en el que constaran hechos distintos, procedería en la forma que usted lo ha señalado. Solo, señor presidente, solo en la, digamos, en el supuesto que les estoy mencionando. Esto es, que en el transcurso del juicio oral nosotros tomemos conocimiento de estos hechos. Fuera de ese contexto, digamos, situacional, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, es quien tendría que evaluar, ¿no?, vista, digamos, el conocimiento de esa posible noticia criminal, de accionar de acuerdo a sus atribuciones. Pero en este caso entiendo que ya eso ya pasó. O sea, ya no hay juicio oral, ya eso ya pasó. Ya no. ¿Me permite, señor presidente? Vamos a suponer, llega a su despacho las conclusiones certificadas de esta comisión, con los nuevos hechos. ¿Cómo es el procedimiento? No, nosotros no tendríamos, señor presidente, o sea, competencia para efecto de disponer lo que corresponda, porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público. No. Y es el Ministerio Público quien es, en atención a su titularidad de la acción penal, quien tendría que accionar si es que lo considera, ¿no?, de acuerdo al principio de legalidad. Bueno, ahí nomás. Listo. No habiendo más preguntas de los señores congresistas,
Se agradece la participación del señor Juez Supremo Aldo Martín Figueroa Navarro y suspendemos brevemente la presente sesión a fin de que el siguiente nuestro invitado pueda retirarse y pueda acercarse el siguiente invitado. Tenemos que esperar que vengan los demás congresistas para poder someter a voto con votos y no están. Ya. Es informativa más no Sí, pero bien, en estos momentos se ha suspendido por unos instantes la sesión de la comisión investigadora sobre los hechos producidos en la base contrasubversiva Madre Mía que preside el congresista Héctor Becerril. Se retira Aldo Martín Figueroa Navarro, juez supremo. Que fue muy criticado por la congresista que se sienta a su derecha. Que una cosa es el